Este video nace luego de que un cliente que vive fuera del país, en Estados Unidos, se contacta conmigo y me dice que tiene pensado comenzar a perfilar su retiro a nuestro país. Te recomendaría que hicieras un edificio enfocado en el alquiler. Hola, soy Raúl y te quiero dar la bienvenida a este canal, que nace con la intención de ayudarte a invertir y construir en República Dominicana. Por esa razón, te invito a suscribirte y darle like a este video. Definamos que ya tenemos el solar comprado. El siguiente paso es crear un producto atractivo que pueda generar un valor agregado. Por ejemplo, si el solar que elegimos está en un sector donde no hay productos de una o dos habitaciones, tal vez sea ese nicho al que tenemos que darle atención, porque los demás se han encargado de atender al nicho de familias más grandes. O de repente, la alerta que nos da el análisis que hacemos del lugar es que no. Al nicho que debemos responder es a un nicho de grandes apartamentos o grandes casas. Todo eso viene a respuesta de un análisis puntual de la zona, porque aún la cantidad de infraestructura urbana que haya cerca te puede dar ciertas referencias. Por ejemplo, si cerca del solar donde tú estás construyeron una escuela pública, o hay colegios cerca, o hay supermercados, aparte del tema que ya dijimos de transporte público, son temas que nos van diciendo hacia dónde debe ir el diseño. Ahora que ya tenemos definido nuestro solar y cuál es nuestro nicho o público objetivo, vamos a dar una solución que agregue un valor a ese público. Muchas personas solamente se limitan al hecho de crear una construcción que les salga barato y luego poder alquilarlo al monto que anda en el mercado. Pero si yo a ti te dijera que tal vez con poca inversión tú puedes generar un valor agregado a tu inmueble que lo haga más atractivo al nicho que ya escogimos. Definamos que nuestro público son estudiantes universitarios que tal vez pueden asistir a PEC, a UNFU, a la UAS, a UTESA y otras universidades que están cerca de paradas del metro. Te aseguro que aparte de generar un espacio para ello pequeño, que sea un tipo de estudio, si le ofreces algo extra como internet en todas las áreas, tal vez un espacio destinado para estudio externo, que tal vez cada apartamento esté amoblado, o tal vez con todos los servicios incluidos, dígase igual mantenimiento, luz. Te aseguro que son temas que agradecerá el padre que tal vez envía a su hijo desde el interior al distrito a estudiar. Son temas que no creo que cuesten mucho, pero le pueden agregar valor a tu inversión. O si de repente tu nicho está enfocado en potenciales emprendedores, tal vez se pueda generar un producto que sus primeros 2 pisos sean locales comerciales y sobre ellos vivan cada emprendedor, o tenga personal administrativo cada compañía o cada emprendimiento que esté debajo. Y tal vez el uso de un área social que puede estar en el techo o en otro lugar, que pueda servir para eventos, no únicamente para los que viven en el lugar, sino también para los que tienen alquilado un local comercial. O de repente también pueda prestarse para alquilarlo a personas del entorno inmediato. O entrando tal vez en otro nicho. De repente tu nicho está enfocado más en personas mayores, divorciadas o ancianos, para los cuales se deben generar condiciones adecuadas a su situación. Y puede ser que tal vez en ese nicho esas personas no necesiten siempre tener un parqueo asignado a su apartamento, por lo cual podrás alquilar aparte los parqueos, de modo tal que nunca estarían vacíos los parqueos, sino que siempre para ti sería un segundo tipo de ingreso. O de repente, como ya hablamos el caso previo, que tú tengas en el mismo edificio un área social arriba o al frente, que se pueda alquilar a vecinos de la proximidad, sería tal vez un tercer punto de ingreso.
entonces ya no estarías alquilando únicamente un apartamento o un local, sino que también parqueos y áreas sociales para eventos puntuales. Antes pensaba que únicamente tu intención era alquilar un apartamento dentro de un edificio. Ahora tienes la posibilidad de pensar en alquilar apartamentos, locales, un área social para los del condominio y los de fuera, porque tú eres quien defines las reglas del condominio, y también el alquiler de parqueo a quien sí realmente lo necesita. Todas esas son fuentes de ingresos que te pueden garantizar un buen retiro. Interesante, ¿verdad? Como de una idea básica de alquilar tal vez apartamentos, ha salido tantas cosas, ¿verdad?, que te pueden dar ingresos pasivos. Y te diré algo, es únicamente una introducción. Cada caso es particular y te invito a comentar si tienes algún tipo de pregunta con un caso tuyo en particular. También te invito a suscribirte a nuestro canal y estar pendiente a cada video que subimos, que sé que será de tu agrado.